Muchísimas gracias. Una infección viral como el sarampión, que parecía prácticamente controlada o erradicada, vuelve a estar en el tapete. Hay un brote, por lo menos en Gran Buenos Aires y aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al igual que la tuberculosis, se contagia prácticamente de la misma manera, pero por eso estamos con una especialista, que es la doctora Verónica Kahn. Doctora, muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué está pasando realmente y cuál es el estado de salud de todos nosotros? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Florencia Kahn, perdón. Bueno, estamos ante un brote de sarampión, ya son 38 los casos confirmados, solamente en este año 2019 en Argentina. Recordemos que el sarampión era una enfermedad que estaba eliminada de la región de las Américas desde el año 2000 y en los últimos años empezaron a surgir casos, primero en Venezuela, en Brasil ya son 5.000 los casos confirmados, también en algunas zonas de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y eso hace que al tratarse de una enfermedad viral que es altamente contagiosa, digamos, una persona con sarampión puede transmitir el virus a otras 9 personas si estas personas no están vacunadas. Entonces es muy contagiosa, muy fácilmente transmisible y por eso es que tan rápidamente, con solo unos pocos casos, van aumentando exponencialmente el número de casos. Entonces esto es muy preocupante porque nosotros ya teníamos en Argentina la enfermedad eliminada, es decir, que logrando buenas coberturas de vacunación la enfermedad estaba controlada y no teníamos casos nuevos y sin embargo, bueno, como les decía, en lo que va del año ya son 38 los casos. Por eso hacemos tanto hincapié en la importancia de la vacunación, que es la estrategia más efectiva para prevenir en muchas enfermedades infecciosas, pero en este caso particularmente el sarampión. La forma de prevenirla entonces es la vacuna sí o sí, no hay otra posibilidad. La vacuna sí o sí, nosotros tenemos un calendario de vacunación que es modelo en la región y hasta diría en todo el mundo, y dentro del calendario la vacuna triple viral, que es la que protege contra sarampión, rubiola y paperas, está incluida al año de vida y al ingreso escolar, a los 5 o 6 años de vida. En base a que se vieron varios casos en niños menores de 1 año, es decir, que todavía no habían recibido la vacuna porque no tenían edad, es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires se recomendó dar una dosis 0 a los niños entre 6 y 11 meses de edad. Es una dosis 0 porque no es tenida en cuenta en el calendario, quiere decir que al año de vida y al ingreso escolar tienen que recibir la dosis correspondiente. Pero no es solo un tema de chicos, porque también se vieron casos en adultos. Entonces, todas las personas mayores... Eso le iba a preguntar porque sí. Justamente en mi caso particular contraje sarampión a los 18 años. Claro, la persona que ya tuvo sarampión ya tiene los anticuerpos y está protegida porque no va a volver a tener sarampión. Pero todos los adultos, o sea, todas las personas mayores de 6 años tienen que acreditar al menos 2 dosis de la vacuna triple viral para estar protegidos. Es fundamental tener en cuenta que la vacunación no es solamente un acto individual, no me vacuno solamente para protegerme a mí misma, sino también a quienes me rodean. Esta es una vacuna que es a virus vivos atenuados, entonces las personas inmunosuprimidas o las embarazadas o los bebés muy chiquitos no pueden vacunarse y la única manera de estar protegidos es estar rodeados por gente que esté vacunada para que podamos frenar la circulación del virus. Para que esté atenta a la población, ¿cuáles son los primeros síntomas? Bueno, en particular cualquier situación de fiebre y erupción en la piel hay que consultar con urgencia al médico. En una situación de brote, cualquier paciente, cualquier persona que tenga fiebre y manchitas en la piel tiene que consultar al médico y es sarampión hasta que se demuestre lo contrario. Doctora, la dejamos en contacto con los conductores de este segmento. Muchas gracias. Doctora Florencia Kahn, buen día. Carlos Álvarez la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Carlos. La pregunta es la siguiente. De la mayoría de los casos detectados del sarampión, ¿estamos hablando de casos autóctonos o de casos importados? Bueno, hasta el momento, digamos, los casos que fueron investigados eran importados o relacionados con la importación, es decir, alguien que tuvo contacto con una persona que viajó o que tuvo contacto con una persona que vino de otro país. Hay algunos de los casos que todavía no se terminó el estudio epidemiológico para ver si son casos, digamos, autóctonos o son relacionados por la importación. Hasta el momento los que tenemos son relacionados por la importación, pero no se descarta que no haya casos autóctonos aún.
Claro, Florencia, Esteban Godoy la saluda. Bueno, es interesante esto que hablamos, porque hace casi 20 años que aquí no había un caso de sarampión, era una enfermedad que parecía erradicada o estaba erradicada, y es interesante, decía, porque usted está diciendo que podrían ser de afuera. Ahora, este tema de los antivacunas que está tan en boga, que obviamente ustedes critican los doctores, ¿puede haber ayudado a este brote de sarampión nuevamente? A ver, todo puede influir, toda situación que atente contra las buenas coberturas de vacunación, es decir, que la gente que se tiene que vacunar no se vacune, por supuesto que genera este tipo de consecuencias que son muy, muy preocupantes. Entonces, los antivacunas, por un lado, existen, si bien en Argentina, por suerte, son un grupo minoritario, existen, pero también lo que hay es una baja percepción del riesgo. Ajá. Prácticamente ya no vemos casos de sarampión, entonces la población no está, digamos, preocupada porque piensa que el sarampión ya no existe más y, sin embargo, sigue existiendo porque justamente al ser una enfermedad tan fácilmente transmisible, si no estamos todos vacunados, se puede propagar muy fácilmente. Así que sí, los antivacunas contribuyen, pero no es el único factor. Con lo cual, doctora, estamos hablando de una enfermedad que es muy contagiosa y la preocupación más grande puede ser la de un chico que contrajo esta enfermedad y asiste a un establecimiento educativo, por ejemplo. Exactamente, es muy contagiosa y sobre todo en los niños puede ser grave, puede dejar secuelas y entonces justamente en el establecimiento educativo deberían pedirle el carnet de vacunas a los niños y cerciorarse de que tengan las vacunas que están indicadas y eso, para eso es muy importante la nueva ley de vacunas que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras y que todavía tiene pendiente su reglamentación, porque ahí es donde se va a instrumentar de qué manera se van a controlar los carnets de vacunas y sobre todo qué va a pasar con aquellos padres que se resisten a vacunar a sus hijos. Muy bien, doctora Florencia Can, le agradecemos este contacto con Crónica HD. Muy buenos todos sus consejos y esperemos que se tomen en cuenta para el bienestar de toda la población. Muchas gracias.